Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde la pasión por el drama, el romance y las historias que nos roban el corazón nunca termina. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que nos fascina a todos, el amor a primera vista. Sí, ese flechazo instantáneo, esa conexión innegable que cambia la vida de nuestros personajes favoritos en las series turcas. Vamos a hablar de esas parejas que con solo una mirada, supieron que estaban destinados a estar juntos, o al menos a vivir una historia llena de emociones, giros inesperados y por supuesto muchísimo drama. Preparaos porque hoy vamos a desgranar algunos de los momentos más icónicos y apasionantes de las series turcas, donde el amor a primera vista es el motor que impulsa toda la trama. Antes de que empecemos, quiero recordaros que si os gustan este tipo de vídeos, no olvidéis suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros contenidos. Cada semana traemos las últimas novedades, los mejores análisis y las curiosidades más jugosas sobre el mundo de las series turcas. Así que no os lo perdáis. Y ahora sí, vamos al vídeo. Y para empezar, no podíamos hablar de amor a primera vista sin mencionar una serie que para muchos definió el género de la comedia romántica turca moderna, ¿Será que es amor?, protagonizada por la explosiva pareja formada por Hande Erçel, interpretando a Eda YLDZ, y Kerem Bürsin, dando vida a Serkan Bolat. Y precisamente hoy, los rumores sobre la vida amorosa de Bürsin están que arden. Más adelante les cuento todos los detalles. Esta serie, que causó furor a nivel mundial, nos presenta la historia de Eda, una joven florista con grandes sueños que se ve obligada a aceptar un trato con Serkan, un arquitecto millonario, frío y calculador. ¿El trato? Fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de una beca para terminar sus estudios en el extranjero. Aunque al principio su relación es pura fachada y se basa en un contrato, la química entre Eda y Serkan es innegable desde el primer momento. La tensión que se palpa en el aire cuando se cruzan por primera vez, las chispas que saltan con cada roce, la forma en que se miran, todo apunta a que hay algo más profundo que una simple relación laboral. Y efectivamente ese primer encuentro, esa primera discusión, es el inicio de una historia de amor que nos robó el aliento a todos. Lo que hace que este amor a primera vista sea tan especial es que está sazonado con una buena dosis de humor, malentendidos y personalidades opuestas. Eda es espontánea, creativa y soñadora, mientras que Serkan es estructurado, obsesionado con el trabajo y aparentemente incapaz de mostrar sus emociones. Sin embargo, a medida que se conocen, ambos empiezan a derribar sus barreras y a descubrir la vulnerabilidad que se esconde tras sus fachadas. Y todo empezó con esa mirada, con ese primer encuentro que lo cambió todo. Otro aspecto interesante de ¿Será que es amor?, es cómo la serie juega con la idea del destino. Parece que Eda y Serkan estaban predestinados a encontrarse, a pesar de las circunstancias adversas y de sus diferencias. Su amor a primera vista no es solo una cuestión de atracción física, sino también de una conexión a nivel emocional y espiritual. Y si a eso le sumamos el carisma y la innegable química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, tenemos una fórmula ganadora que ha conquistado a millones de espectadores en todo el mundo. La serie demostró que el amor puede florecer en los lugares más inesperados y que, a veces, el destino tiene planes para nosotros que ni siquiera imaginamos. La trama, con sus giros y contratiempos, mantuvo a la audiencia enganchada desde el principio hasta el final, convirtiéndose en un fenómeno global. Ahora, cambiemos de registro y adentrémonos en un drama más intenso con Amor Eterno, protagonizada por Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Esta serie, que ganó un premio Emmy Internacional, nos cuenta la historia de Kemal, un joven ingeniero de clase trabajadora, y Nihan, una chica rica que vive en un mundo de privilegios. Su amor nace de la forma más inesperada, un encuentro casual en un autobús. Kemal queda prendado de la belleza y la sensibilidad de Nihan desde el primer instante, mientras que ella se siente atraída por su honestidad, su inteligencia y su carácter fuerte. A pesar de las diferencias sociales y de las presiones familiares, ambos se enamoran perdidamente y viven un romance apasionado e inolvidable. Sin embargo, su felicidad se ve truncada cuando Nihan se ve obligada a casarse con Emir, un hombre poderoso y despiadado que está obsesionado con ella. Kemal, destrozado por la traición y la injusticia, decide abandonar Estambul y buscar fortuna en las minas de Zonguldak. Años después, regresa convertido en un hombre rico y poderoso, sediento de venganza y decidido a recuperar el amor de Nihan. En Amor Eterno, el amor a primera vista es el punto de partida de una historia de pasión, sacrificio y venganza.
Es la chispa que enciende el fuego de un amor prohibido que desafía las convenciones sociales y las intrigas familiares. La química entre Burak Ozcivit y Neslihan Atagul es palpable en cada escena, transmitiendo la intensidad y la desesperación de dos almas gemelas que luchan por estar juntas a pesar de todos los obstáculos. La serie explora las complejidades del amor, la lealtad y el destino, mostrando cómo las decisiones del pasado pueden afectar el presente y el futuro. La trama está llena de momentos emotivos y giros inesperados que mantienen a la audiencia al borde del asiento, haciendo de Amor Eterno una de las series turcas más aclamadas y recordadas. Lo que hace que este amor a primera vista sea tan conmovedor es que está marcado por la tragedia y la fatalidad. Kemal y Nihan están destinados a amarse, pero también a sufrir. Su amor es una fuerza destructiva que los arrastra a un torbellino de dolor y muerte. Y sin embargo, a pesar de todo, nunca renuncian a su amor, que se convierte en su única esperanza y su último refugio. La serie destaca por su cinematografía impresionante y su banda sonora emotiva, que complementan la narrativa y realzan las emociones de los personajes. Amor Eterno es una historia atemporal sobre el poder del amor y la lucha contra la adversidad, que ha resonado con audiencias de todo el mundo. Cambiando totalmente de tono, ahora vamos a hablar de Pájaro Madrugador, una comedia romántica fresca y divertida protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman. Esta serie nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora y alocada que trabaja en una revista de publicidad. Un día, conoce a Can, el hijo del dueño de la revista, un fotógrafo aventurero y atractivo que ha viajado por todo el mundo. Desde el primer momento Sanem se siente atraída por su espíritu libre y su carisma arrollador, mientras que Can se ve fascinado por su inocencia y su espontaneidad. Lo que hace que este amor a primera vista sea tan divertido es que está lleno de malentendidos, situaciones cómicas y personalidades extravagantes. Sanem es torpe y despistada, mientras que Can es seguro de sí mismo y un poco presumido. Sus diferencias chocan constantemente, pero también se complementan, creando una dinámica muy entretenida. La serie destaca por su humor ligero y su enfoque positivo del amor y la vida. Los personajes secundarios también son memorables y contribuyen a la atmósfera divertida y encantadora de la serie. En Pájaro Madrugador, el amor a primera vista es una fuerza transformadora que ayuda a Sanem a descubrir su potencial y a perseguir sus sueños. Can la anima a salir de su zona de confort y a explorar el mundo, mientras que ella le enseña a valorar las cosas sencillas de la vida y a conectar con sus emociones. La serie promueve mensajes de autoaceptación, empoderamiento femenino y la importancia de seguir nuestros corazones. Además, la serie está llena de escenarios espectaculares, desde las calles bulliciosas de Estambul hasta las playas paradisíacas de las islas turcas. La fotografía es impecable y la música es alegre y pegadiza, creando una atmósfera veraniega y optimista que te invita a soñar. Y por supuesto, la química entre Demet Özdemir y Can Yaman es innegable, lo que contribuye a que su historia de amor sea aún más creíble y entrañable. La serie se convirtió en un éxito internacional, consolidando a Demet Özdemir y Can Yaman como estrellas de la televisión turca. Ahora, viajemos a un mundo más oscuro y misterioso con Erkay, Amor y Venganza, protagonizada por Ebru Şahin y Aknan Su. Esta serie nos cuenta la historia de Reyyan, una joven inocente y bondadosa que pertenece a una de las familias más poderosas de Mardin. Un día, conoce a Miran, un hombre apuesto y enigmático que llega a la ciudad con la intención de vengarse de su familia. Miran se acerca a Reyyan con una falsa identidad y la enamora con sus encantos. Sin embargo, su verdadero propósito es casarse con ella para consumar su venganza. Aunque al principio Reyyan se siente atraída por la fuerza y la pasión de Miran, pronto descubre su verdadera identidad y sus oscuras intenciones. Destrozada por la traición, decide alejarse de él y reconstruir su vida. Sin embargo, Miran se da cuenta de que se ha enamorado de Reyyan de verdad y decide luchar por su perdón. En Erkay, el amor a primera vista es una trampa mortal que conduce a la venganza y la destrucción. Es un amor obsesivo y posesivo que nace de la mentira y el engaño. Sin embargo, a medida que la historia avanza, el amor entre Reyyan y Miran se transforma en algo más profundo y sincero. Ambos deben superar sus traumas del pasado y luchar contra las fuerzas oscuras que intentan separarlos. La serie explora temas como el perdón, la redención y la importancia de romper los ciclos de violencia. La trama está llena de giros dramáticos y momentos emotivos que mantienen a la audiencia enganchada. Lo que hace que este amor a primera vista sea tan impactante es que está marcado por la violencia y el sufrimiento.
Reyyan y Miran son víctimas de un ciclo de odio y venganza que ha durado generaciones. Su amor es una forma de romper ese ciclo y construir un futuro mejor. Y si a eso le sumamos los paisajes impresionantes de la región de Mardin y la música conmovedora, tenemos una serie que te atrapa desde el primer momento. La serie también aborda temas culturales y sociales relevantes, como el honor, la tradición y el papel de la mujer en la sociedad turca. Y para terminar, no podemos olvidar Habitación 309, otra comedia romántica que nos presenta la historia de Lale y Onur, interpretados por Demet Özdemir y Furkan Palal. Ambos, presionados por sus familias para encontrar pareja, son llevados a una cita a ciegas en el mismo lugar. Por una confusión, terminan compartiendo la habitación 309 y, después de una noche de copas, terminan casándose y esperando un hijo. Aunque su encuentro no es precisamente romántico al principio, la atracción es innegable. La serie se centra en cómo, a pesar de las circunstancias inusuales y las personalidades opuestas, el amor florece poco a poco entre ellos. La química entre Demet y Furkan es fantástica, y la serie ofrece momentos muy divertidos y otros muy tiernos. Es un claro ejemplo de cómo el amor a primera vista, o al menos la atracción instantánea, puede llevar a algo mucho más profundo e inesperado. La serie destaca por su humor ligero y su enfoque realista de las relaciones familiares. Los personajes secundarios también son entrañables y contribuyen a la atmósfera cómica y romántica de la serie. ***, y ahora, la bomba sobre Kerem Bürsin, ***. Como les prometí al principio del vídeo, ahora vamos a hablar de los últimos rumores que giran en torno a la vida amorosa de Kerem Bürsin. Si bien siempre se le ha relacionado con sus compañeras de reparto, especialmente con Hande Erçel, con quien tuvo una relación que cautivó a millones de fans, parece que el actor tiene el corazón ocupado y no precisamente por alguien del mundo del espectáculo. Fuentes cercanas al actor han revelado que Kerem ha sido visto en varias ocasiones con una joven empresaria de Estambul, cuya identidad se mantiene en secreto. Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente la relación, las fotos que circulan en redes sociales los muestran muy cercanos y cariñosos. ¿Será este un nuevo amor a primera vista para Kerem? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que sus fans están ansiosos por saber más detalles sobre esta nueva conquista. La noticia ha causado revuelo en el mundo de las series turcas y ha generado todo tipo de especulaciones. Algunos fans se muestran entusiasmados con la idea de que Kerem haya encontrado el amor fuera de la pantalla, mientras que otros aún mantienen la esperanza de una reconciliación con Hande Erçel. Lo cierto es que Kerem Bürsin sigue siendo uno de los actores más populares y queridos de Turquía, y su vida amorosa siempre será objeto de interés para sus seguidores. Y bien, amantes de las series turcas, llegamos al final de este recorrido por el mundo del amor a primera vista. Hemos visto ejemplos de cómo este flechazo instantáneo puede ser el inicio de historias de amor llenas de pasión, drama, comedia y, por supuesto, muchísimas emociones. Hemos explorado series como ¿Será que es amor?, donde la química entre los protagonistas es innegable desde el primer momento, Amor eterno, donde el amor a primera vista está marcado por la tragedia y la fatalidad, Pájaro madrugador, donde el amor es una aventura llena de alegría y espontaneidad, Erkay, donde el amor se entrelaza con la venganza y el dolor, y Habitación 309, donde el amor surge de la forma más inesperada. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo y que os haya servido para descubrir nuevas series turcas que os roben el corazón. Ahora quiero saber vuestra opinión, ¿cuál de estas series es vuestra favorita? ¿Conocéis alguna otra serie turca donde el amor a primera vista sea el protagonista? Dejad vuestros comentarios abajo y compartid vuestras recomendaciones. Y antes de despedirme, quiero recordaros una vez más que si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un me gusta, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros próximos contenidos. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. Nos vemos en el próximo vídeo con más series turcas que nos harán suspirar.